Primero que nada, un gusto compartir con ustedes parte de la mañana del día de hoy en esta cátedra de Derecho Procesal Penal para los hermanos países de Venezuela y Ecuador, Ecuador y Venezuela. Mi nombre es Sami Hamdan. Yo soy profesor de la cátedra de Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Soy especialista en Derecho Penal, especialista en Gerencia Pública. Tengo estudios de maestría en Ciencias Jurídicas y tengo estudios de doctorado en Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Fui funcionario de la Fiscalía durante cerca de 21 años, fui fiscal del Ministerio Público. Hoy día me encuentro con la cualidad de jubilado, mas sin embargo sigo ejerciendo hoy día el derecho penal como abogado defensor. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta cátedra porque vamos a tratar aspectos de interés para el proceso penal en los dos ámbitos. Primeramente, teniendo como derecho base el derecho procesal penal venezolano, y para los compañeros del Ecuador, pues iremos a medida que vayamos avanzando en las instituciones, iremos precisando la comparación con algunos contenidos del Código Orgánico Integral Penal de allí, del Ecuador. En la mañana de hoy vamos a tratar un tema que pueden ustedes apreciar a través de la lámina o del aula virtual, porque ese material también está allí, en lo que es el tema de los principios estructurales del modelo acusatorio. ¿Por qué resulta relevante? Nosotros no podemos confundir los principios estructurales con los principios rectores del proceso penal. Los principios estructurales los tenemos perfectamente ubicados en el ámbito venezolano, pues en tres contextos: el principio acusatorio, el principio de igualdad de armas en el proceso penal frente a la acusación y el principio del juez integral. Y es que uno de los aspectos fundamentales precisamente del modelo acusatorio que rige en la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito penal y en nuestro hermano país, el Ecuador, es que se caracteriza precisamente ese principio acusatorio por la no concentración funcional de la actividad de investigación, acusación y juzgamiento en una misma dependencia del Estado, sino que precisamente se encuentra separada. Y eso nosotros lo podemos observar a la luz de nuestro derecho en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Constitución de la República del Ecuador. En el contexto venezolano está enunciada la separación investigativa y la de juzgamiento precisamente en dos artículos. El primer artículo en el contexto de la Constitución venezolana es el artículo 285, numerales 3 y 4, que señalan lo siguiente. Y quiero que vayan tomando nota poco a poco porque este estudio es importante. Es importante. Artículo 285. Son atribuciones del Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público? En Venezuela, la facultad o la titularidad de la acción penal frente a los hechos punibles de acción pública recae en el Ministerio Público. El Ministerio Público en Venezuela es parte integrante del poder ciudadano. Es parte integrante del poder ciudadano. Y sus atribuciones están previstas en el artículo 285, numerales 3 y 4 de nuestra Constitución. ¿Y qué dicen esos numerales 3 y 4?
Aquí tengo la Constitución hoy. Dice, ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y la responsabilidad de los autores, autoras o demás partícipes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos que guarden relación con la investigación. Entonces, fíjense cómo aquí en este numeral tercero le da la facultad, le concede la atribución al Ministerio Público para que dirija las investigaciones en asuntos penales. Y ejercer el numeral 4, ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuera necesaria instancia de parte. ¿Qué quiere decir? Que como existen delitos de acción privada, delitos en los que se requiere precisamente que sea la propia víctima la que intente la acusación, como ocurre, por ejemplo, en Venezuela, donde todos los delitos no son de acción pública, sino unos son de acción pública y otros son de acción privada, a modo de ejemplo, la difamación en Venezuela. La difamación está prevista en el artículo 44, en el artículo 444 del Código Penal, y no le es dable al Ministerio Público iniciar un proceso de investigación por difamación porque está dentro del marco de los delitos que requieren acusación a instancia de parte agraviada. El titular de la acción penal en los delitos de acción privada no es el Ministerio Público en Venezuela, sino las propias víctimas, los particulares que hayan sido víctimas de esos delitos. En Ecuador, ese principio acusatorio nosotros lo podemos encontrar en ese mismo contexto que ha sido explicado antes, como es la separación de la función investigativa y la de juzgamiento, en los artículos 194 y 195, que le atribuye la dirección de la investigación penal y la titularidad de la acción penal en los hechos punibles de acción pública a la Fiscalía General del Estado. Entonces, en Venezuela tenemos que la labor de investigar y de accionar penalmente frente a hechos punibles de acción pública está en el 285, numerales 3 y 4 de la Constitución venezolana, y en Ecuador lo tenemos en los artículos 194 y 195. Eso en cuanto a la función investigativa y de acusación. Ahora bien, precisamente ese principio acusatorio, cuando referíamos al inicio de la clase, se caracteriza por una separación entre la función investigativa y la función de juzgamiento. Y es que el juzgamiento en Venezuela, una vez que el fiscal investiga y presenta el escrito acusatorio, el juzgamiento corresponde ¿a quién? A los jueces de la República, a los jueces penales. Y el fundamento del acto de juzgamiento está en nuestra Constitución, en el artículo 49, numeral 4, que señala lo siguiente. Aquí en Venezuela dice: toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Entonces, en Ecuador, igual que en Venezuela, está fijada esa facultad de juzgamiento en la misma Constitución, en el artículo 76, numeral 7, letra K, con las formalidades previstas ¿dónde? En el Código Orgánico Integral Penal, allá en el Ecuador, y en Venezuela con las formalidades previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, a modo de comparación, tenemos el modelo acusatorio, que implica separación funcional entre la tarea de investigar, acusar y juzgar. Allí se produce el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. Allá en el Ecuador, el Ministerio Público, entiendo, la Fiscalía General del Estado, es parte de la rama judicial o del Poder Judicial allá en el Ecuador, a diferencia nuestra. Nosotros no tenemos al Ministerio Público ubicado dentro del Poder Judicial, sino dentro del Poder Ciudadano. Podríamos tener entonces una distinción desde el punto de vista
desde el punto de vista de la ubicación del ente del Estado, en que en el Ecuador, tanto la tarea de investigar, que corresponde a la Fiscalía General del Estado, y la tarea de juzgamiento pertenecen a órganos distintos, pero que ambos forman parte de la rama o del Poder Judicial en ese país. Mientras que en Venezuela, ciertamente igual corresponde a órganos distintos, con la diferencia frente al Ecuador de que tanto el Ministerio Público pertenece al Poder Ciudadano y los jueces pertenecen a un poder distinto, como lo es el Poder Judicial. Pero la similitud está en el desdoblamiento del Estado. Tarea de investigar y de acusar en Venezuela a la Fiscalía, al Ministerio Público. Tarea de juzgar al Poder Judicial. En Ecuador, tarea de investigar y de acusar a la Fiscalía General del Estado. Tarea de juzgar al Poder Judicial, en este caso, a los jueces de la República del Ecuador. ¿Está claro este punto iniciando la cátedra? Por favor. Sí, doctor, sí está claro. Buenos días. Buenos días, perfecto. Seguimos avanzando. Tenemos otro principio estructural del proceso acusatorio, que es el principio de defensa en condiciones de igualdad con la acusación. ¿Qué significado tiene este principio? Ya el fiscal ha intentado la acusación, la ha presentado. Entonces, en este caso, implica el derecho que tiene el procesado o que tiene el acusado en el marco de un conjunto de facultades y mecanismos procesales que le asisten para oponerse en las diversas fases del proceso penal contra el señalamiento, la imputación o la acusación que se le realiza o que le formulan en su contra con el ánimo de mitigar o desvirtuar la autoría o la participación en el hecho punible que se le está endilgando, que se le está atribuyendo. En ese contexto, debo decir, a la par, esto es derecho transnacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, específicamente en el artículo 10, prevé el derecho que le asiste a toda persona en condiciones de igualdad de ser oída de manera pública y con justicia por un tribunal independiente, imparcial y que sea competente a fin de materializar sus derechos y obligaciones, y también para poder auscultar, examinar, evaluar la acusación en materia penal que le haya sido formulada, en este caso, al sujeto activo del delito. Y en igualdad de circunstancias, ese derecho que estábamos señalando en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos también lo encontramos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual es parte tanto la República Bolivariana de Venezuela como la hermana República del Ecuador. En cuanto al Pacto Internacional, lo encontramos en el artículo 14, numeral 3, letras B y E, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo encontramos en el artículo 8, numeral 2, letras C y la letra F. Y pueden encontrar eso. Pero en Venezuela nosotros tenemos que fijar específicamente que nuestra Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el principio de igualdad material ante la ley, el tratamiento igual en los procesos. Y eso está en el artículo 21 de nuestra Constitución, que prohíbe la discriminación en el numeral primero, y en el numeral segundo fija que la ley debe garantizar las condiciones jurídicas y administrativas para la igualdad ante la ley a fin de que sea real y efectiva. Y en Ecuador
tenemos ese tema perfectamente ubicable en el artículo 11 de la Constitución ecuatoriana, numerales 1 y 2, artículos 1 y 2. Pero además de lo antes señalado, nuestra Constitución en el artículo 49.1, numeral primero, dispone como inviolable el derecho a la defensa y a la asistencia jurídica en toda etapa o grado del procedimiento, de la investigación, en fin. Esa misma disposición está enunciada también en el artículo 76.7 o numeral 7, letra A, de la Constitución de la República del Ecuador, al igual que en el artículo 452 del Código Orgánico Integral Penal. Y en Venezuela, el equivalente a ese artículo 452 del Código Orgánico Integral Penal sería el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, que consagra los derechos del imputado, y en el Ecuador en el artículo 452 del Código Orgánico Integral Penal. A modo de resumen, el principio de igualdad o el principio de igualdad de defensa con la acusación está enunciado en ambas legislaciones constitucionales y procesales. En Ecuador, en el artículo 11. En Venezuela, en el artículo 21. Ambos de las constituciones de cada país. Y en lo procesal, en los artículos 127 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela y en Ecuador, en el artículo 452 del Código Orgánico Integral. Luego entramos a evaluar el tercer principio estructural del proceso acusatorio. Son tres los principios: principio acusatorio, el principio de igualdad de armas frente a la acusación y este tercer principio, que es el principio del juez integral. ¿Qué significado tiene este principio del juez integral para el proceso penal? Bueno, los jueces no están exentos de una exigencia ética en el desempeño de su tarea de administrar justicia, al margen de los propios requerimientos constitucionales y legales. La integridad de un juez constituye un principio que debe exteriorizar el deber y el actuar en función de las atribuciones, poderes y ejercicios de sus propias labores. Existen dos aspectos fundamentales o dos características básicas en este principio estructural del proceso acusatorio, que tienen que ver con la legalidad del juez y la imparcialidad del juez. Cuando hablamos de la legalidad del juez, obligatoriamente tenemos que señalar que el tribunal que está juzgando al ser humano debe haber sido creado antes del acto de juzgamiento, conforme las disposiciones administrativas o estatales que fijan las normas que rigen los sistemas de justicia de cada país. En Venezuela tenemos, por ejemplo, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esa ley consagra una cantidad de dependencias estructurales y organizacionales que son las creadoras del diseño, pues por llamarlo así, y generación de lo que es el sistema estructural de justicia del país. Igual ha de ocurrir en el Ecuador. Es decir, debe ser un juez legalmente designado. El tribunal debe ser legalmente creado por el Estado venezolano o por el Estado ecuatoriano. No puede ser producto de una conversación improvisada en un local o en una noche de celebración el pretender crear un juzgado para posteriormente asumir el juzgamiento de una persona. No, es una tarea de Estado, un acto de gobierno. Y la legalidad del juez tiene que ver con que quien juzga haya sido legalmente designado para tal cargo por el órgano competente. Y el segundo tiene que ver
por la imparcialidad. Tiene que ver con la imparcialidad del juez en el ámbito objetivo y subjetivo. Y juzgar en base a lo que ha sido alegado y probado por las partes en el desarrollo de la dialéctica misma del juicio, del proceso controvertido que se va desarrollando a la luz del debate. Este principio del juez integral, al igual tanto en Venezuela como en el Ecuador, a modo de derecho o de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo logramos apreciar en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 10, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, numeral primero, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, numeral primero. Ya ingresando a la legislación constitucional y procesal de Venezuela y Colombia sobre el tema, Venezuela y Ecuador, sobre el tema de los principios estructurales del proceso acusatorio y en especificidad al principio del juez integral, observamos que la Constitución venezolana prevé ese tema de imparcialidad e independencia en los artículos 255 y 256 de la Constitución venezolana. Y en Ecuador, esa imparcialidad e independencia la observamos en los artículos 75, 76, 75, 76, numeral 7, letra K, y el artículo 170, que establecen respectivamente la modalidad de ingreso a la carrera judicial, así como el tema propio de la imparcialidad e independencia en el ejercicio de las funciones judiciales, prohibiéndosele a los jueces, obviamente, el activismo político, el activismo gremial o sindical o de otra índole. Reitero, en Venezuela, artículos 255 y 256 de la Constitución, y en Ecuador, artículo 75, artículo 76, numeral 7, letra K, y el artículo 170 de todo esto de la Constitución ecuatoriana. De igual modo, ya en el ámbito del derecho procesal, ubicamos el tema de la imparcialidad del juez en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, al igual que el 107, artículos 1 y 107 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, que dispone el deber del juez por velar exactamente en la regularidad del proceso penal, en el ejercicio correcto de las facultades procesales. Entiéndase aquí la buena fe, el derecho a la defensa, no limitar la facultad de las partes para que puedan desarrollar una acusación plena y quien se opone a ella poder ejercer el derecho a la defensa y de oposición a la acusación planteada. En Ecuador, en el ámbito procesal, lo tenemos en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, al igual que en el artículo 662, numeral quinto del mismo Código Orgánico Integral Penal, que fijan allí la exigencia de imparcialidad del juez durante su labor procesal y les exige el actuar con imparcialidad durante el uso de los mecanismos de solución de conflicto. Esos son los tres principios estructurales del modelo acusatorio. Los repito: el principio acusatorio. Segundo, el principio de igualdad de armas frente a la acusación. Y tercero, el principio del juez integral. Esos tres principios no podemos confundirlos jamás con los principios rectores del proceso penal. En cuanto a los principios rectores, nosotros tenemos que hablar obviamente de la oralidad, tenemos que hablar también del principio de contradicción,
del principio de inmediación, del principio de publicidad y del principio de concentración y continuidad. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, por favor? Por favor, Juan Pablo, Alfredo, ¿hay alguna pregunta? Compañero Héctor, aquí en el aula, ¿hay alguna pregunta? Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Felber Ponce, haciendo uso de la palabra nuevamente. De igual manera, hasta la presente está magistral la ponencia, así estoy asimilando todo lo dicho. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la actividad. Vamos a hablar ahorita del primer principio rector del proceso penal, tanto en Ecuador como en nuestro país, Venezuela. El principio de oralidad. La oralidad constituye una garantía de justicia. Esa oralidad nosotros la podemos apreciar también en el bloque de constitucionalidad. Cuando hablo del bloque de constitucionalidad, para resumir, me refiero a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Voy a hablar siempre del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque esos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos son parte extensiva tanto de la Constitución ecuatoriana como de la Constitución venezolana en mejor derecho aplicable. Encontramos la oralidad en el ámbito transnacional en instrumento de derechos humanos en la Declaración Universal, artículo 10. Artículo 14.1 de la Convención del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y artículo 8, inclusive de la Declaración Americana, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos. Pero más allá de eso, hay un proyecto, el proyecto de reglas mínimas, el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento en materia penal, que tuvo lugar entre los años 1990 y 1992, que es lo que se conoce como reglas de Mallorca, que fija un conjunto de reglas para aquellas naciones que tuviesen la intención de implementar los modelos acusatorios en su país. Y precisamente en la regla 25.1 fija claramente allí el derecho a ser juzgado en un juicio oral. Allí se consagra desde el proyecto de reglas mínimas la necesidad de la oralidad en el marco del modelo acusatorio. Ese principio de oralidad lo encontramos en nuestra Constitución fijado en el artículo 257, que exige un procedimiento breve, oral y público. Ahí encontramos el oral. Ahí está la oralidad en el ámbito de todos los procesos. 257 de la Constitución venezolana. Y en el Ecuador lo tenemos en el artículo 168 constitucional, que fija en su numeral 6, ese artículo 168, que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral. Fíjense cómo allí la oralidad está consagrada en la Constitución de Ecuador. Artículo 257 venezolano, artículo 168 numeral 6 del Ecuador en el ámbito de las constituciones. Seguimos avanzando. Nosotros, cuando en la lámina anterior yo señalaba que el bloque de constitucionalidad es parte extensiva de la Constitución, no es porque yo como docente lo quiera decir. El artículo 23 de nuestra Constitución venezolana dice: los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la Constitución de la República y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un derecho humano mejor tratado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles a lo fijado en la misma Constitución venezolana, pues el juez puede aplicar directamente el tratado o el pacto
en materia de derechos humanos, con preferencia a la Constitución, ¿verdad? Por mejor tratamiento de esos derechos humanos. Y no es que ese instrumento internacional esté por encima de la Constitución, es parte extensiva de ella. Le sigue, si esta es la Constitución, pues el pacto iría en la parte continua de la Constitución porque es parte extensiva. Y en el Ecuador ocurre lo mismo, revisando el artículo 417, 424 y 426 de la Constitución de la República del Ecuador, donde dice que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. Dice, en el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecido en la Constitución. Entonces, y el 424 de la misma Constitución ecuatoriana dice, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos de la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Fíjense cómo le da prevalencia al instrumento internacional si tiene mejor tratamiento del derecho. Ese tema es importante tenerlo muy presente a los efectos del conocimiento base que debe tener una persona formada en el ámbito del derecho procesal penal y que quiera hacer en su vida profesional como abogado, hacer uso del ejercicio del derecho penal. Manejar muy bien esos conceptos a los efectos de hacer valer siempre los derechos humanos de sus defendidos. En Ecuador tenemos el principio de oralidad fijado en el artículo 5.11 del Código Orgánico Integral Penal. En Venezuela lo tenemos en el 14, artículo 14 y artículo 321 del Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela. Y en Ecuador en los artículos 5, numeral 11 y artículo 560 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Entramos con el principio de contradicción. ¿Qué debemos entender por el principio de contradicción? Aquella parte contra quien se promueva una acusación, pues tiene el derecho de conocer su contenido y de oponerse a ella, de rebatir el señalamiento que le formula el acusador, en este caso el Ministerio Público en Venezuela o la Fiscalía General del Estado en Ecuador, a través de su abogado defensor y de las pruebas que permitan en el marco del proceso ser promovidas y admitidas a los efectos de derribar la teoría del caso en el desarrollo del juicio oral. Y es que allí se produce la dialéctica exactamente. Se produce el enfrentamiento donde el fiscal acusa, el defensor defiende. Un testigo de la fiscalía lo interroga el fiscal, luego lo interroga la defensa. Y así sucesivamente en aras de poder el defensor derribar la teoría del caso que ha planteado en este caso, en este asunto, el fiscal. Entonces, eso es la contradicción, es la dialéctica en el desarrollo del debate, del juicio oral y público. Nosotros tenemos igualmente en el bloque de constitucionalidad, en el material está a nivel del Pacto Internacional en el 14.3 y a nivel de la Convención Americana en el artículo 8, numeral 2, ¿verdad? Para ambas naciones que las han suscrito y ratificado. Pero por otro lado, también en la Constitución venezolana, nosotros tenemos esa posibilidad de contrariar la acusación a través del artículo 49, numeral 1 de la Constitución venezolana, que es el derecho de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Y en el Ecuador la encontramos en el artículo 168 de la Constitución ecuatoriana, que es el punto 168, artículo 168, numeral 6, que refiere la contradicción en el marco de los procesos. Por otro lado, tenemos en el ámbito ya a nivel de la norma procesal, Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal, y a nivel de el Ecuador en el artículo 5, numeral 13, que consagra el principio
de contradicción, artículo 5, numeral 13 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Tenemos también el principio de inmediación. Esta inmediación, ¿qué significa? Es el mayor contacto posible que pueda tener el juez en el desarrollo del juicio, de apreciar la práctica de las pruebas y de los alegatos formulados por las partes. El juez se sienta y observa el comportamiento de cada parte y observa la práctica probatoria. Cuando el testigo relata lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha percibido, en la respuesta que otorga al interrogatorio del fiscal, las respuestas que otorga el interrogatorio de la defensa, en fin, él observa todo el desarrollo del juicio. La inmediación es un principio fundamental en el marco del derecho procesal penal, en el ámbito de los procesos penales, y aquí podemos hablar de tres categorías. Tenemos la inmediación alegatoria, la inmediación probatoria y la inmediación decisoria. Eso lo desarrolla perfectamente, de buena manera, el autor Urbano Martínez, un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, quien señaló allí esas tres categorías en un texto interesante. ¿Y en qué consiste esa inmediación alegatoria? En la formulación de alegatos y solicitudes que realizan las partes durante el desarrollo del juicio. Segundo, la probatoria es la práctica probatoria, es la exhibición y la práctica de la prueba ante el juez. Y la decisoria, la inmediación decisoria, son las decisiones que debe tomar el juez con base a lo que ha podido observar durante el desarrollo del juicio en el ámbito de la práctica probatoria. Entonces, es importante tener muy presente eso. Nosotros tenemos ese principio de inmediación también a nivel transnacional, artículo 14, numeral 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿verdad? Y también lo consagramos o lo tenemos consagrado en el caso venezolano, artículo 49, numeral 3 de la Constitución venezolana, que fija el derecho de toda persona a ser oída en cualquier clase de proceso, ¿verdad? Con las debidas garantías, y el derecho del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente. Fíjense, de ser oída en cualquier clase de proceso. En el Ecuador, artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. Y a nivel del Código Orgánico Procesal Penal, tenemos los artículos 16 y 315 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, que fija la obligación o el deber de presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de la prueba. Es una tarea propia del juez de juicio. Y en el caso del Ecuador, lo tenemos en el artículo 5, numeral 17 del Código Orgánico Integral Penal, que fija el deber al juez de estar presente con las partes en la práctica o evacuación de las pruebas que se cumplan en el desarrollo del juicio oral. Luego entramos con el principio de publicidad como principio rector. Y es importante ese principio de publicidad porque es la posibilidad, la publicidad es una garantía para la correcta administración de justicia. Es mi punto de vista. No es lo mismo un juicio privado que un juicio público. La publicidad asegura control tanto interno como externo de la actividad judicial. El proceso debe desarrollarse a la luz del sol, debe desarrollarse con la mayor pureza posible, no solamente en lo interno, sino frente a la opinión pública. ¿Por qué? Porque la justicia tiene carácter de interés público y la justicia es de suma importancia para la seguridad de los ciudadanos en todo país. La presencia del público en los procesos obviamente siempre ha tenido lugar desde la antigüedad, No es un tema novedoso, es un tema de viejísima data. Desde la antigüedad se ha tenido conocimiento en los procesos que se llevaban en Grecia
cuando superan la concepción privada del delito, bueno, ellos reconocen la necesidad de que ese acto de juzgamiento en procura de alcanzar la justicia para los ciudadanos debía ser público para captar exactamente el interés y la credibilidad en esos procesos. Y eso trajo consigo que el juicio oral en estos tiempos, en el devenir del desarrollo de la historia, partiendo de Grecia y paseándonos por Roma, tuviese hoy día la consagración como principio de oralidad y de publicidad. Nosotros, en ese contexto de la publicidad, nos vamos a ubicar primeramente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 11.1. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 14, numeral primero. Y artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En Venezuela, la Constitución fija la oralidad, perdón, la publicidad como principio en el artículo 257 de la Constitución. En Venezuela. En el Ecuador lo tenemos en el artículo 76, numeral 7, letra D, de la Constitución de la República del Ecuador. Allí se consagra la publicidad como principio. Y en el Código Orgánico Procesal Penal nuestro, artículo 16 y artículo 316, Código Orgánico Procesal Penal. En Ecuador, artículos 168, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal. Fíjense la cantidad de similitudes que vamos examinando de lado y lado. O sea, es el mismo modelo acusado, fijado en la Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela y en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Y en cuanto al bloque de constitucionalidad, el marco normativo transnacional en materia de derechos humanos nos rige de igual manera a ambos países, porque suscribimos ese bloque, entiéndase la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos el principio de concentración y continuidad. Tenemos el principio de concentración y continuidad. Nosotros, bueno, en Ecuador también debo señalar, antes de pasarle la lámina al otro principio, que, como dije antes, artículo 76, numeral 7, letra D, de la Constitución en materia de publicidad, artículo 168, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, artículo 5, numeral 16 también del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, artículo 562 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, que fija la publicidad de las audiencias y demás. Ahí está el fundamento de la publicidad en el Ecuador, suficientemente documentado ese material. Lo voy a cargar al aula para que lo puedan tener, especialmente los compañeros del Ecuador. El principio de concentración y continuidad. ¿Cuál es la finalidad de la concentración? ¿Cuál es la finalidad de la concentración de los procesos judiciales o de los juicios orales? Asegurar que la percepción del juez se mantenga intacta en aras de facilitar una eficaz valoración de la prueba. Imaginémonos por un momento una audiencia hoy y luego una audiencia dentro de 3 meses. Imagínense entre tantos casos de qué manera se puede preservar la memoria del juez. Eso es lo que busca preservar, realizar el mayor número de audiencias para culminar el juicio en el menor tiempo posible, mantener fresca la memoria del juez. Y así lo dice este principio. En Ecuador, ¿dónde la tenemos? Bueno, en Venezuela la tenemos fijada en el artículo 26, que es el concepto de justicia expedita y sin delaciones indebidas. 26 de la Constitución venezolana. Y artículo 257 también de la Constitución, que exige un procedimiento breve, es decir, un procedimiento no retardatario ni largo, sino lo más corto y próximo posible. Y en Ecuador lo tenemos fijado en el artículo 75 de la Constitución ecuatoriana, que habla de la justicia expedita y de la celeridad, y en el artículo 169 también de la Constitución, que habla de la celeridad y la economía procesal. Allí podemos apreciar el principio de concentración en el ámbito constitucional. En el ámbito procesal penal
tenemos que la concentración y continuidad en Venezuela está en los artículos 17 y 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Y en el caso de Ecuador, lo tenemos en los artículos 5, numeral 12 del Código Orgánico Integral Penal, que fija allí la concentración, y en el artículo 610 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Bueno, por el día de hoy, ese ha sido el encuentro. Hemos visto hoy los principios estructurales del modelo acusatorio en Venezuela y en el Ecuador, y hemos observado también o hemos revisado los principios rectores del proceso penal venezolano y del procedimiento penal ecuatoriano. No sé si hay alguna pregunta en este momento o si desean hacer alguna intervención como aporte en esta cátedra. Señor Sierra, no sé si hay alguna duda aquí en el aula, que ahí presente está el... Bueno, el principio ese de concentración mediante una presión. Sí. Bueno, ese principio que busca primariamente, como lo dije antes, busca que el proceso en el tiempo no salga de la memoria del juez. ¿Por qué? Porque resulta que se busca preservar el recuerdo del juez en el desarrollo del juicio, a fin de que puedas, al momento de examinar los medios de prueba practicados, poder construir una decisión racionalmente sostenible y que se corresponda con lo practicado y debatido en el desarrollo del juicio. Y por otra parte, hay que sobre los testigos, ¿no? Los testigos para el juicio. Yo recuerdo que realmente había esa presencia, ¿no? Pero eso fue eliminado en el juicio. Existía, ¿no? Presencia de los testigos para enjuiciar a una persona. Antes había la figura de los escabinos. El escabino no es un testigo, el escabino es un juez, es una persona que acompañaba al juez profesional. Esa figura fue eliminada en Venezuela. Fue eliminada la participación protagónica hoy día de los ciudadanos en Venezuela en el ámbito de la justicia. Está en la presencia de ellos en el desarrollo de los juicios. A través del principio de publicidad, cualquier ciudadano puede ir a observar el desarrollo de un juicio penal. Cualquier persona, cuando se publica la lista de jueces que entran a fase de concurso, se les abre la posibilidad de objetarlos públicamente a través de las listas que publican en la prensa nacional o estadal escrita. Esa es la participación protagónica y la Contraloría Social que la gente ejerce a través de esa función. Bueno, por el día de hoy hemos quedado, damos por culminada la cátedra de hoy, esperamos volver al próximo encuentro, Dios mediante el sábado. Fijaré una actividad esta semana para que por favor la cumplan. Será elevada al aula virtual y les será comunicada a ustedes a través de su correspondiente correo. Pero es importante que ingresen al aula virtual. Háganle seguimiento al aula porque la actividad va a ser remitida a través del aula virtual. Muchas gracias por la participación. Quedo a la orden. No sé si desean decir algo antes del cierre, por favor. Mi doctor, solo de agradecerle, excelente su aprendizaje y su docencia, doctor. Muy amable por Tú eres las Juan, clases impartidas. ¿eres Juan Pablo? William. Muy buenos días, mi doctor. Excelente su entendido todo lo expuesto por usted, doctor. Perfecto. Mire, yo quiero agradecerle, Caterín, veo a Caterín, Cecibel Ponce. Es importante que digan algo, no sé, antes de cerrar el aula. Muy bien, doctor, la intervención en el breve relato que hizo en las diapositivas para tener un conocimiento más claro de lo que es el derecho procesal penal, tanto del país de Venezuela y en unión con nuestro país del Ecuador, que casi tiene la misma similitud. Sí, yo voy a subir el material del Ecuador, las láminas del Ecuador, las voy a cargar al aula este fin de semana para que las puedan tener. Todo claro, doctor, muchas gracias. Excelente. Bueno, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado. No dejen de revisar el aula virtual.
La asignación se va a fijar de mañana al lunes, está fijada la asignación para este primer punto. Que tengan un feliz día. Que tengan un feliz día. Gracias, mi doctor. Igualmente, cuídese mucho. Chao.